Buenas tardes, yo soy el profesor Santiago y les voy a impartir la materia de manejo de espacios y cantidades. Lo primero que vamos a ver es el propósito del módulo. En este caso nos dice analizar las expresiones del lenguaje algebraico para aplicar en la diversidad de contextos de su vida cotidiana. ¿Esto a qué se refiere? Que los términos matemáticos y operaciones que veamos vamos a tratar de llevarlos a lo que hacemos en el día a día. Aquí tenemos algunos ejemplos de cosas que vamos a ver. Algunas se ven más complejas que otras, o ya a lo mejor ya las vieron, pero es para que se den una idea. Como se pueden dar cuenta, son diferentes, pero van subiendo de cierta dificultad. ¿Qué es lo siguiente? Es la identificación de nuestro módulo. Nuestro módulo, manejo de espacios y cantidades, se imparte en el primer semestre de todas las carreras correspondientes al núcleo de formación propedéutica básica y es parte del campo disciplinar de matemáticas. Tiene una carga horaria de 5 horas a la semana y 9 créditos. Estas horas incluyen el trabajo con las fichas de habilidades socioemocionales. Estas fichas las vamos a ver más adelante y son una cuestión, digamos, complementaria para su formación, pero no están directamente relacionadas con el módulo. Pero bueno, eso ya lo veremos después. Ahora, ¿dónde está nuestra materia? En el primer semestre, la primera materia que nos aparece es la nuestra, que dice manejo de espacios y cantidades. Todas, digamos, estas materias de matemáticas llevan una cierta seguimiento, por decirlo así. O sea, sé que llevamos manejo de espacios y cantidades, después representación simbólica y angular del entorno, en tercer semestre representación algebraica y gráfica de relaciones y así sucesivamente. Si ustedes checan el canal pueden ver que hay algunos videos de representación algebraica y gráfica de relaciones, que es de tercer semestre. Entonces es importante que ustedes ahorita en primer semestre entiendan esta materia para que después no se les dificulten las otras materias. Después, sigue la dosificación del programa. ¿Qué es en sí la dosificación del programa? Es qué unidades de aprendizaje tenemos, qué aprendizajes debemos de tener al final y cuál es el resultado de aprendizaje, o sea, digamos los subtemas si se le puede llamar de algún modo. Entonces, ¿qué dice la unidad 1? Es expresión algebraica de variables cuantitativas y el resultado de aprendizaje 1.1 es utilizar números reales para representar situaciones contextualizadas de su entorno en términos cuantitativos. En este caso, nuestros aprendizajes esperados son transitan del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico, desarrollan un lenguaje algebraico, un sistema simbólico para la generación y la representación, expresan de forma coloquial y escrita fenómenos de su vida cotidiana con base en prácticas como simplificar, sintetizar, expresar, verbalizar. ¿Esto a qué se refiere? Como ya les dije desde el inicio, lo que veamos lo vamos a llevar a nuestra vida cotidiana, a nuestro contexto. El 1.2 nos dice, evalúa expresiones del lenguaje algebraico en la solución de problemas cotidianos. Lo mismo que les menciono, ustedes van a tener a lo mejor algún problema de comparar alguna cosa o de algunas medidas y van a implementar alguno de estos métodos. La unidad 2 se llama análisis de patrones numéricos y series de sucesiones simbólicas. Y el resultado de aprendizaje 2.1 es manejo de representaciones simbólicas de los fenómenos de variaciones de la vida cotidiana. No nos vamos a detener en ver cada uno de los aprendizajes esperados y resultados de aprendizaje porque el video sería demasiado largo y tedioso. Entonces lo que yo sí les pido es que pongan pausa al video, lean los aprendizajes esperados y los resultados de aprendizaje para que tengan una idea más clara de qué es lo que vamos a ir viendo. Nuestra unidad 3 se llama comparación de magnitudes y variables y el tema 3.1 es representar fenómenos de proporcionalidad con algoritmos y el 3.2 es elaborar representaciones simbólicas de fenómenos naturales proporcionales. ¿A qué se refiere esto? Si se dan cuenta, la unidad 1 nos habla de una cuestión de aritmética a una cuestión algebraica y en la unidad 3 ya estamos hablando de proporcionalidades y de algoritmos, o sea, hace que va a ir avanzando dificultad cada una de las unidades, pero como les digo, si llevamos una consecución de los temas adecuada, no vamos a tener problemas. En la unidad 4 nos dice que es la resolución de ecuaciones lineales en su tema que se llama utilizar sistemas de ecuaciones lineales con dos para resolver analítica y gráficamente problemas de la vida cotidiana. En este caso ya vamos a ver un poco más de métodos de la cuestión para resolver algunas ecuaciones que nos van a ayudar posteriormente en algunas otras materias. Todo esto a que nos lleva a la tabla de ponderación. ¿Qué es en sí la tabla de ponderación? Esto es un documento que yo elaboro con la finalidad de resumir todo. En este caso, por ejemplo, tenemos que la unidad 4
3.1 vale el 15%, que la 3.2 vale el 10%, que la 3.1 vale el 15%. Pero entonces tenemos que ir revisando cada una para saber cuánto vale cada cosa. Entonces en esta tabla de ponderación ya lo tenemos resumido. Antes existía este documento en las guías de estudio y en los programas, pero ahora se aparece de esta manera. Entonces esto yo lo hago como estaba antes porque me parece que se ve muy claro. Por ejemplo, nos dice, la unidad 1 se llama expresión algebraica de variables cuantitativas y tiene un valor del 20% con su resultado de aprendizaje 1.1 y 1.2. La unidad 2, que es análisis de patrones numéricos y de serie de sucesiones, su resultado de aprendizaje 2.1 vale el 10% y el 2.2 vale el 15%. ¿Esto para qué nos sirve? Recordemos que para pasar nuestra materia necesitamos un mínimo del 70%. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros llevamos en la unidad 1 el 20%, en la 2 el 25% y en la 3 el 25%, y ya contamos un 70% y nos da flojera, y ya no queremos trabajar y no entregamos nada en la unidad 4, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener apenas la calificación aprobatoria y a lo mejor alguien podría decir, oiga profesor, pero es que yo estuve entregando todo siempre y solo al final pues, me puse a flojear y ya no entregué nada. Ah, bueno, pues es que si ustedes revisan su tabla de ponderación, la unidad 4 tiene un valor muy alto. Entonces si al final no trabajaste, obviamente te iba a afectar. O si a lo mejor ustedes apenas iban pasando, a lo mejor llevaban un 10% de la 1, un 10% de la unidad 2 y un 10% de la unidad 3 y llevaban un 30% y en la unidad 4 necesitaban sacar incluso el 30%, necesitaban que yo les ayudara todavía para pasar. En esta cuestión, si ustedes no entregaron nada y van muy por apenas, tienen que decir, ah bueno, voy muy mal en esta unidad y me tengo que recuperar en la siguiente porque si no, no voy a alcanzar a pasar la materia. Entonces tenemos esta tabla de ponderación como referencia de cuánto necesitamos para acreditar en nuestro módulo. Bueno, de esta manera ya vimos los temas, vimos los porcentajes, vimos todo lo que necesitamos saber para empezar con nuestra materia. En el siguiente video veremos las cuestiones ya de ejercicios prácticos. Les estaré yo mandando las actividades para que ya las empiecen a desarrollar en los próximos días.